Listo, compañeros, ¿qué tal? Nuevamente estamos con ustedes, como quedamos de acuerdo. Vamos a dar una clase semanal de 1 hora. Por este motivo, por el espacio corto, pues no abrimos el micrófono para preguntas, para dudas. Esperemos que toda la información que tú puedas aprender aquí te sea útil. Sabemos que va a ser útil porque nos dedicamos a la misma área, a la reparación de las computadoras, al diagnóstico y la programación de los automóviles. Y lo que queremos compartir contigo es el conocimiento de estas computadoras que tienen algunas fallas muy frecuentes. Y en el caso del sistema de control de cuerpo de aceleración, pues vamos a entender que este sistema, una vez que lo conoces, te vas a dar cuenta que es el mismo en todas las computadoras, e incluso el trabajar con el puente H, que es el que controla al cuerpo de aceleración. Este circuito H también lo vas a encontrar en los autos híbridos y eléctricos, en las computadoras para los motores generadores 1 y generador 2, que siguen siendo puente H nuestros. Entonces el principio de funcionamiento es el mismo, solo que a mayores cantidades de corriente y mayores cantidades de voltaje. Este famoso puente H, que es un circuito que controla al motor del cuerpo de aceleración, lo vas a encontrar incluso desde lo que es la robótica, para mover los cilindros de las llantas de un carrito, ¿no? El trabajo que vamos a hacer de trabajar aquí eh, con la tableta para poder hacer nuestro trabajo, pues vamos a minimizar aquí. Voy a abrir nuevamente el Open Board que estaba cerrado para poder hacer unos diagramas y entender de qué manera nosotros vamos a poder entender esta tecnología del control del cuerpo de aceleración y poder ubicar fallas que normalmente pues nosotros vamos a encontrar siempre en todos los autos, no exclusivamente en esta marca. Estas fallas las vamos a encontrar en todas las marcas de automóviles. Solo en la marca Nissan hay un pequeño cambio que explicaré más adelante para el problema que tenemos. El puente H lo que controla es el giro del motor, que gira en un sentido y que gira en otro. Entonces, fíjense bien, nosotros sabemos que el motor del cuerpo de aceleración es una bobina, es un alambre enrollado. La interrupción, compañero, estoy indicando que el motor del cuerpo de aceleración es una bobina, la cual tiene que girar en un sentido o tiene que girar en otro sentido. Para eso, pues requiere tener una terminal conectada permanentemente a lo que es la tierra, ¿sí? Y requiere tener una terminal conectada permanentemente a un nivel de voltaje que en el caso del automóvil es un voltaje de 12.5 volts, cuando el automóvil nada más le abriste el switch. Entonces, nosotros aquí colocamos unos switch para entender este sistema. Aquí vamos a colocar otro switch y lo que vamos a hacer es que cuando estos switch se cierren, es decir, el switch A y el switch B se cierren, por este lado le llegará la polaridad o el potencial negativo al motor del cuerpo de aceleración. Al cerrar este switch por este extremo, le llegará el voltaje positivo y entonces el motor girará en un sentido. Para que el motor gire en sentido contrario, la computadora de motor hace lo contrario, coloca hacia arriba y hacia abajo otros dos switch. Estos switch que coloca, pues son para hacer el giro inverso. Esto es lo que es un puente H, que esta es una alimentación de 12.5 volts, que sabemos que cuando arrancas el automóvil, pues ese voltaje puede subir a un voltaje hasta de 15 voltios. Entonces, este sería nuestro switch C y nuestro switch D. Entonces, se dice en la teoría, o se dice que el circuito integrado que fabrican para el control del motor de cuerpo de aceleración es un puente H, porque nosotros nos damos cuenta aquí que esto es la letra H y por eso se le llama circuito H. Entonces, consta de 4 interruptores. Esos interruptores nosotros los vamos a cambiar por unos transistores. Recuerden que existen transistores que son bipolares NPN o PNP, transistores MOSFET, canal N o transistores IGBT positivos o negativos, y que hay algunos casos en que el fabricante, el transistor lo tiene registrado como MOSFET o como IGBT, y es exactamente lo mismo, todo va a depender del fabricante. Entonces, fíjense bien, si yo coloco aquí un transistor, que este es su símbolo, un transistor bipolar, este transistor es un transistor con una polaridad N, P, N, ¿ok? Entonces el transistor yo lo tengo que ver en este caso como un switch entre la terminal llamada colector y la terminal llamada emisor. Entre estas dos terminales, él va a funcionar como un switch.
siempre y cuando exista este procedimiento o estos requerimientos, que como dijimos, la base del transistor es positiva. Si yo le mando un pulso positivo de electrónica digital, el transistor de la terminal colector a la terminal emisor se cerrará el switch, es decir, que por dentro él se convierte en un switch. Entonces, si yo le mando una polaridad contraria, es decir, que yo le mande aquí una polaridad negativa o un pulso negativo, el switch se abre. Si yo le mando un pulso positivo, el switch se cierra. Entonces, este trabajo es el que está haciendo cuando le mandamos un pulso, se cierra, cuando le cambiamos el pulso se abre, mandamos el pulso, se cierra, le quitamos el pulso y se abre. Entonces, los switch que nosotros colocamos aquí son transistores y en su inicio, en las primeras computadoras, hablamos de los modelos 90 y puede ser hasta desde el 84, que empezaron a salir algunos módulos en algunas marcas ya electrónicos, se empezaron a utilizar transistores bipolares. Hoy en la actualidad se utilizan transistores MOSFET o transistores IGBTs. Entonces, si yo coloco el primer ejemplo con transistores bipolares, pues voy a tener lo siguiente, voy a tener 4 transistores aquí, y estos transistores pues harán la función de los switch, estarán cerrándose y abriéndose dependiendo el pulso que le llegue a su terminal llamada base, de manera que el puente H va a estar controlado por el microprocesador. Así, tenemos ya 4 transistores aquí, y estos 4 transistores recibirán un pulso de parte del microprocesador para poder cerrar su circuito y conectar la tierra o conectar las alimentaciones. Es decir, si el microprocesador le manda un pulso positivo aquí, entonces el switch se cerrará, el transistor en este caso, de colector a emisor, y entonces el voltaje pasará por el transistor y le llegará a la terminal positiva. Al cerrarse este switch es porque le llegó el pulso positivo a este transistor desde el microprocesador de la computadora, y entonces se cerrará y esta tierra ingresará y llegará a la terminal negativa del motor. Mientras tanto, a estos 2 transistores les llega un pulso contrario, es un pulso negativo. Posteriormente, los transistores se desactivarán, es decir, que este transistor y este transistor ahora recibirán un pulso positivo y este positivo, y los 2 anteriores recibirán un pulso negativo, con lo cual, al recibir el pulso negativo, pues se abre este switch. Al recibir aquí un pulso negativo, se abre también este switch, ¿ok? Y entonces ahora, como se cierran este transistor y se cierra este transistor, ahora a través de este transistor llegará la polaridad negativa y a través de este transistor llegará la polaridad positiva, y entonces el motor girará en sentido contrario. Pero hay que tener en cuenta algo, que los transistores se están conectando y desconectando. Entonces, también si estudiamos lo que es electromagnetismo, recordaremos que una bobina, cuando se desconecta, produce un voltaje de pico inverso, produce un voltaje que es así, un voltaje que son unos picos negativos, porque es desde menos 0 volts, que puede ser hasta menos 400 voltios o más, dependiendo con qué voltaje y con qué corriente se esté trabajando. Entonces, ese voltaje de pico inverso dañaría a los transistores. Para eso, como vimos en la clase anterior, se utilizan unos diodos que se llaman diodos damper. Aquí se coloca un diodo y aquí se coloca otro diodo conectado a tierra. De este lado se conectará otro diodo y de este lado también otro diodo. 4 diodos que son para recortar el voltaje de pico inverso que se genera cuando se desconecta una bobina. Yo lo voy a conectar aquí y es lo mismo. Aquí también voy a colocar el diodo. Estos diodos son diodos damper, recortadores de voltaje de pico inverso. Vamos a indicarlo aquí. Diodo damper, recortador de voltaje de pico inverso. Cada que se desconecta una bobina, ya sea un inyector, una electroválvula, el cuerpo de aceleración, los motorcitos de los tableros, la válvula jack, todo lo que sea una bobina o bobinas de encendido, claro, siempre va a tener diodos damper, que son los recortadores de voltaje de pico inverso.
para que no se dañen los transistores que lleva el puente H por dentro. Este es el principio de funcionamiento válido para el control de la válvula jack, ya que en la válvula jack son dos bobinas, entonces el driver tiene dos puentes H. Cuando es un solo puente H es porque se va a utilizar nada más el motor, que es de dos terminales. Entonces, el puente H lo vamos a encontrar en muchas aplicaciones. Actualmente lo encontramos en el auto híbrido eléctrico, en los motores generadores, en lo que es la computadora que controla sus motores. Viene el puente H, pero ahora con transistores IGBTs de más potencia, de más corriente y de mayor voltaje. Fíjense bien, ya que hemos visto este puente H, voy a indicarlo ahora sí. Voy a colocar aquí un driver. Este driver que voy a colocar aquí es el que tienen todas las computadoras por dentro. Tienen un componente que es el puente H. Hay distintas matrículas, como les puedo indicar. Puente H, podemos tener el TLE 6209, el TLE 7209, el TLE 8209, y hay unos de Motorola, unos MC, y hay otros de Infineon que vamos a ver un poquito más adelante, pero todos esos son puentes H que son por lo menos para 7 amperes. Todos estos son para 7 amperes de corriente, de manera que el driver tiene un recorte aquí también donde nos indica que es el pin número 1. Tienen un pequeño disipador de calor aquí integrado, es una parte metálica que tú la logras ver cuando abres una computadora. Tiene una pequeña parte metálica. Este es un disipador de calor que hace contacto a tierra. Entonces, como el componente tiene 20 terminales, las vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, de manera que aquí tenemos la terminal 1, la terminal 10, la terminal 11 y la terminal número 20. Y fíjense bien, algo que no cambia en todo esto, algo que no cambia, maestros, es esta configuración. Todos los puentes H, el 99%, porque voy a indicar que hay uno que sí cambia, pero es el 1%, o sea, es casi insignificante el cambio. Estas terminales siempre se conectan a tierra, siempre van a estar conectadas a tierra las 4 terminales de los lados, de las esquinas, están conectadas a tierra. Esta también está conectada a tierra. Y nosotros podemos medir continuidad de esas terminales al disipador. Este disipador también está conectado a tierra, de manera que esto también es tierra y esta parte metálica también es tierra. El motor del cuerpo de aceleración tiene 2 terminales, perdón, el driver tiene estas 2 terminales puenteadas, maestros, así. Y de aquí se obtiene el primer cable y del otro lado, estas 2 terminales también están unidas y de aquí se obtiene el otro cable o la otra terminal para conectarse al motor del cuerpo de aceleración, aquí. Y entonces el driver lo que va a hacer es que este motor de cuerpo de aceleración gire en sentido horario o gire en sentido antihorario. Para esto, este driver, compañeros, requiere de alimentaciones. Nosotros sabemos que el motor del cuerpo de acelerador es un actuador y trabaja a nivel de 12 volts. Entonces, fíjense bien, tal vez las terminales no coincidan, maestros, pero el ejemplo es válido porque estoy haciendo un diagrama lo más posible idéntico a lo que lleva la computadora. Este circuito recibe un voltaje de batería, recibe un voltaje que proviene de la batería, un voltaje de 12.5 volts y que sube a 14 o 15 voltios cuando nosotros arrancamos el automóvil. Entonces, fíjense bien, para proteger a este sistema, el fabricante coloca inmediatamente un diodo de protección, coloca un diodo, generalmente diodo Zener, en la mayoría de marcas, de 40 volts aquí. Este es un diodo Zener de 40 voltios. Inmediatamente coloca un capacitor electrolítico, sobre todo, para almacenar el voltaje y que no tenga problemas de alimentación este driver.
ahorita lo vamos a ver en la computadora, vamos a ver qué es lo que estoy explicando. Aquí lleva un capacitor, déjenme hacerle un poquito más espacio. Vamos a colocarlo por aquí, que es el mismo punto. Llevan un capacitor electrolítico, que normalmente este capacitor es de 100 microfaradios a 50 voltios. Y también para filtrar el ruido que pueda tener la alimentación por el ruido de los valeros, el ruido de la chispa, de todo el mecanismo, de todo, mandan a tierra el ruido por medio de un capacitor de desacoplo. Ese capacitor de desacoplo nada más es un capacitor de esos llamados cerámicos que se conecta a tierra y que es un capacitorcito así de color café clarito. Este capacitor, si la alimentación tiene ruido, lo manda a tierra a través del capacitor, mandan a tierra el ruido de la alimentación. Se llama capacitor de desacoplo, así se llama este componente. Capacitor de desacoplo, ¿ok? Eso es en la alimentación. También este tipo de driver, como tiene electrónica digital interna, ¿sí? Requiere un regulador, aquí un regulador de voltaje, el cual va a recibir el voltaje de la alimentación de la batería y nos va a mandar un voltaje de más 5 volts. Fíjense bien, esto es básico y es universal para todas las computadoras. Va a tener una tierra este regulador y entonces los 5 volts que nos va a entregar él, voy a cambiar la tierra para acá para hacer un poquito de espacio. Esta es tierra, como indicamos. Los 5 volts, él también se los va a mandar al driver, porque el driver requiere 5 voltios porque trae mucha circuitería interna digital y la electrónica digital trabaja con voltajes de 5 volts. Este va a ser un regulador de voltaje. Entonces, fíjense bien, este circuito lo que tiene por dentro es el puente H. Tiene los 4 switch que son para alimentar el motor y estas 2 salidas son las que tenemos aquí en el motor, ¿ok? Entonces aquí adentro está formado el puente H, están los transistores que van a hacer esa función de invertir la polaridad de la batería, pero para eso requiere que el microprocesador le mande la información. Entonces el microprocesador pues va a tener la encomienda de mandar la información. Este es nuestro microprocesador. Le va a mandar información a las terminales aquí. Primeramente le va a decir a esta terminal a qué velocidad van a trabajar, cuál es la razón de baudios o cuántos bits por segundo van a mandar, que se le llama clock o señal de reloj. Se van a sincronizar el microprocesador y el puente H a una velocidad de bits para poder abrir y cerrar la mariposa. Todo eso va a depender también de que el puente H le mande información, es decir, que él le diga, te mando información de en qué posición estoy, cuál es mi situación, qué temperatura tengo, qué voltaje tengo, qué corriente estoy manejando. Para eso, el puente H tiene una terminal que se llama DI, perdón, de este lado es DO, Data Output, y tiene otra terminal que le va a decir al microprocesador, más bien es al revés aquí, tiene otra terminal de entrada que se llama Data In, datos de entrada. Entonces, nosotros si tenemos lo que es el DO, Data Output, el DI, Data Input, y tenemos LK, que es Clock, es porque este circuito se llama Smart Drive inteligente, así lo llaman, Smart Drive. Circuito integrado inteligente, ¿por qué? Porque se está comunicando con el microprocesador. Cuando tienen estas terminales es porque tiene una comunicación que se llama SPI, interfaz periférica serial, es decir, me estoy conectando con el microprocesador, pero el microprocesador, como trabaja a nivel de 5 voltios, también requiere una alimentación. Entonces, estos 5 voltios que en un inicio nosotros generamos o que se generaron para alimentar al puente H también alimentan al microprocesador. Vamos a colocarlo aquí y lo alimentan con 5 voltios, ¿sí?
Y entonces el microprocesador requiere, pues, tener su tierra, requiere tener una terminal que se llama reset, una RST negada, por lo tanto lleva una resistencia aquí pull-up, lleva una resistencia pull-up de 10 kiloohms, y el microprocesador también requiere tener un pequeño corazoncito, un cristal piezoeléctrico. Estos son los requerimientos mínimos que debe de tener un microprocesador para que empiece a trabajar. Esto, ahí está, un cristal piezoeléctrico. Y entonces, ¿cómo le va a hacer el microprocesador para decirle al motor que, pues, que abra y que cierre? Bueno, para eso tiene dos terminales de entrada que las va a controlar el microprocesador, es decir, él le va a decir con las frecuencias de que le mande, por la entrada 1 y la entrada 2, que así se llaman en el driver, IN 1 e IN 2, entrada 2, que van hacia el puente H. Esto se va a llevar a cabo siempre y cuando el microprocesador también reciba la señal de estos dos sensores. Los sensores que tenemos en los pedales, que son los llamados APP. Entonces, como sabemos, estos sensores se alimentan a más 5 volts, y le van a mandar un voltaje dependiendo la posición a través de esta resistencia variable, que recordemos que hoy en día estos ya no existen, son de efecto Hall, ya no hay resistencias por el desgaste, ¿ok? Ok, compañeros, mándenos un like si te está gustando la capacitación totalmente gratuita, y para seguir avanzando, mándanos un like para irte viendo qué tal está la capacitación, si te está gustando, y enseguida vamos a ver también el circuito de la placa. Y recuerda que tenemos inicio de autotrónica el próximo lunes 29 de abril en el horario de 8 de la mañana a 12 del día, impartida por un servidor, por el experto en el área de la electrónica automotriz aquí en YAM, con la mejor capacitación, con los años de experiencia que tenemos, que queremos compartir contigo, para que te lleves todos los conocimientos y que de esa manera todo tu trabajo sea más ligero. Lo que hacemos es aligerarte el trabajo para que con conocimiento científico, porque no es un conocimiento empírico el que impartimos. Recuerda que el conocimiento empírico es el conocimiento que adquieres por ver, por escuchar, pero el conocimiento científico lo adquieres con la persona que hace el desarrollo, la investigación de lo que te enseñamos y de lo que tú apuntas y de lo que tú memorizas, que es un conocimiento científico lo que te estamos enseñando. Te invitamos a la próxima apertura, compañeros. Gracias. Mándanos un like para seguir adelante. Entonces, estos APPs, maestros, nosotros los conocemos, que es el APP1 y el APP2. Uno va a mandar un voltaje de 1 voltio y el otro va a ser en un voltaje de 2 voltios. Con esto sabemos que tal vez está en ralenti, y con eso el motor de la mariposa va a abrir aproximadamente 12 grados. Hay que recordar que la mariposa motorizada tiene una apertura de 90 grados, es decir, que abre esto 90 grados. 90 grados es la máxima aceleración. Cuando nosotros estamos a 45 grados, es la media aceleración. Y cuando nosotros estamos en un alcance aproximadamente entre 8 a 12 grados, aquí, de 8 a 12 grados de apertura, estamos en ralenti, es lo que abre el motor, y eso está controlado por la posición de estos pedales, que sabemos que al pisar el pedal del acelerador estás moviendo los dos controles al mismo tiempo por un solo eje. Entonces, en simbología, ese eje se ejemplifica de esta manera, con unas líneas entrecortadas, se indica que este es un solo eje. A estas líneas entrecortadas se les llama conexión, tándem. Hay que recordar que hay automóviles que incluso tienen hasta 3 APPs, pero son los automóviles de carga, pero tienen un puente H que controla el motor de cuerpo de aceleración con el mismo sistema. Ahora, fíjense bien, este circuito tiene protecciones. Si hay un exceso de voltaje, que el alternador se pusiera en corto y le mandara, porque si recuerdas, el voltaje de aquí proviene de la batería. Si tú arrancas el auto y tu alternador está en corto y le llegan 17 voltios, este circuito le tiene que informar al microprocesador que hay un exceso de voltaje. Al haber un exceso de voltaje hay un exceso de corriente, y al haber ese exceso de corriente hay un exceso de temperatura.
Y entonces este circuito driver, este driver inteligente, tiene protecciones contra sobrevoltaje, contra sobrecorriente y contra sobretemperatura. Y para eso le informa al microprocesador por medio de estas líneas. Le dice, fíjate que tengo un problema, hay un sobrevoltaje, tal vez la carga se quedó trabado el motor y empezó a consumir una mayor cantidad de corriente. También le informa de esa manera al microprocesador y le informa con la otra terminal también si hay un exceso de sobrevoltaje, un exceso de temperatura o un exceso de corriente. Aquí le manda. También el microprocesador, si tú ves, tiene algunas líneas todavía libres. El microprocesador habilita estas terminales. Mira, las voy a colocar en color blanco. Esta terminal la habilita también el microprocesador. Esta terminal se llama ALE. Fíjate bien. La habilitación de las direcciones, ALE, Address Live Enable, quiere decir, y tiene otra terminal que también la habilita, fíjate bien, aquí está, tiene otra terminal, aquí, que la habilita también el microprocesador y que esa otra terminal le llaman AE, así le llaman AE, pero puede ser chip select, selección del chip, de manera que este circuito no requiere nada más de tierra y de corriente, sino que también requiere unos pulsos de habilitación. Incluso a él se le puede desconectar por medio de las comunicaciones con el micro si hay un exceso de corriente de sobrevoltaje. Aparte, este puente H tiene protecciones contra sobrecorriente, sobrevoltaje e incluso sobre inversión de batería, se desconecta, pero a veces lo dejan conectado tanto tiempo que el mismo componente pues se daña por el exceso de tiempo que lo colocas. De esta manera trabaja el cuerpo de aceleración con el driver. Es muy importante que tú observes lo siguiente, que observes esto, que el voltaje de la batería llega al driver. Desde que tú conectas el conector, ahí está el voltaje de batería, de ahí al abrir el switch le llega el voltaje al driver. Incluso si viene desde el voltaje permanente de batería, al conectar la computadora está alimentado el driver. La marca Nissan lo que hizo es que ese voltaje lo sacaron por un cable hacia un relevador en el IPDM y luego lo regresaron a otra terminal para alimentar al driver. Por eso tienen esa falla en los autos de X-Trail y todo eso de Nissan, que incluso algunos alumnos cambiaron los pedales, no aceleró, cambiaron cuerpo de aceleración, no aceleraba, cambiaron computadora y no aceleraba, y al analizar el diagrama nos vamos dando cuenta que trae un relevador externo y nos decían, pero es que ese relevador lo marca como relevador para la mariposa, sí, pero incluso lo buscaron en el cableado, es que no está en el cableado, está en el módulo IPDM, y esa es la falla que tiene ahí. Peugeot no hizo eso, Peugeot sigue conservando lo mismo, conectas en el conector, llega el voltaje de batería y ahí inmediatamente alimentan al puente H. Si tú inviertes la batería, entra protección el diodo Zener que tiene su alimentación y el capacitor, pero se dañarían. Entonces vamos a pasar ahora a la computadora, por favor, vamos a ir analizando este circuito. Listo. Ya estamos, maestros, aquí. Disculpe la conexión y desconexión. Aquí tenemos la computadora nuevamente, ya está conectada.
podemos ver, compañeros, que la tenemos alimentada como en la clase anterior, y si hacemos un giro aquí a este equipo, vamos a ver cómo la vamos a conectar en unos equipos que tenemos ya de muchos años de trabajo, una fuente regulable, le enciendo y me dice que tiene un consumo de 150, 180 miliamperes, lo cual me dice que la computadora no tiene ningún problema de excesivo de consumo de corriente, ¿sale? Entonces, fíjense bien, está alimentada la computadora. Ahora aquí, fíjense lo que voy a hacer. Voy a colocar mi multímetro, maestros, en corriente directa. Voy a tomar la tierra que indicamos que es esta placa, y aquí tenemos el diodo Zener, donde está entrando el voltaje de la batería, miren. Y aquí está el capacitor que va conectado al driver que tenemos por aquí, que es el que nos va a marcar el voltaje de la batería. Aquí está el voltaje de 5 voltios, observen, que les mencioné un voltaje de 5 voltios, y vamos a verificar que tiene alimentaciones de 12 voltios en unas terminales. Permítanme tantito, vamos a hacer unas mediciones por aquí para medir el voltaje de la batería, nada más esperando tener cuidado que no se nos vaya a pegar una terminal, porque la computadora pues se puede ocasionar un corto. Vamos a verificar, permítanme tantito, voy a girar un poquito la cámara, así, y voy a verificar el voltaje con el que se está alimentando este driver, que es un voltaje de la batería. No logro ver la terminal por la incomodidad de aquí del plástico que tiene. Listo, ahí como puedes ver, ya ubiqué la terminal de donde se está alimentando el driver, nada más con conectarlo a la batería, se está conectando y aquí está el voltaje. Más sin embargo, recuerda que también te mencioné que tiene un voltaje de 5 voltios, que ya lo habíamos checado en un momento, aquí está, es por medio de un sistema de regulación que viene desde acá del regulador de voltaje, es decir, el voltaje entra acá y toma los 5 voltios de aquí para checarlos hasta acá. Entonces, este puente H está integrado aquí, tiene su capacitor, tiene su diodo de protección, y aquí hay un diodo cerámico que es el capacitor de desacoplo para el puente H. Y tú puedes ver que hay unas líneas más gruesas de un lado y del otro, que son las que son para el que salen hacia afuera para controlar el motor del cuerpo de aceleración. Y este driver tiene conexión con las terminales del microprocesador, que es el que lo está monitoreando para saber cómo está funcionando, si tiene algún corto, un exceso de corriente, un exceso de voltaje o un exceso de sobretemperatura, ¿sí? Para eso, fíjate bien, yo he desarrollado un diagrama interno de esta computadora para indicarte todos los pasos de lo que estamos viendo ahorita. Este es el famoso puente H, y siempre va a estar cerca un capacitor y un diodo de protección en este. En esta computadora, el voltaje que llega aquí también llega hasta acá, hasta el regulador de voltaje que vimos de la clase anterior, porque es la misma alimentación, y los 5 volts que genera él también llegan hasta acá, hasta el driver. Fíjate bien, aquí yo voy a medir un voltaje en uno de estos pines. Aquí está, mira, el voltaje de la batería, el voltaje de 5 voltios, ahí están. Estos 5 volts llegan hasta el driver del cuerpo de aceleración. Este es el regulador que le manda el voltaje al driver. Entonces, te voy a mostrar el diagrama de lo que he realizado de aquí, para que veas cómo todo lo que acabamos de ver está impreso ya aquí, y es lo mismo para todas las computadoras. Incluso este driver, que es de marca alemana, está fabricado por Bosch, es una matrícula 30348. Te voy a indicar también cuáles son los reemplazos de este tipo de driver. ¿Sí? Vamos a pasar enseguida a la tableta nuevamente. Aquí Windows D. Aquí estamos.
Disculpen, ahí se nos cayó la cámara, pero aquí estamos. Fíjense bien, este es el puente H, maestros, que yo les estuve indicando ahorita. Dice puente H, aplicaciones para motores de corriente directa. Puente H de 7 amperes, por eso él trae una protección que llegando a 8 amperes entra en protección. ¿Vale? Ok, entonces como ustedes pueden ver aquí en la presentación de lo que estoy indicando, aquí lo tenemos, puente H, miren. Entonces, este driver, que es el puente H, nos dice aquí sus características, nos dice que se puede alimentar desde 5 voltios hasta 28, pero él trae internamente una protección que si no llegamos a los 5 volts también se desactiva. Si pasamos de los 28 voltios, también se desactiva, pero por un apagado térmico, porque va a haber una temperatura elevada después de 28 voltios y entonces se apaga internamente, es decir, se desconecta y toda esa información le está llegando al microprocesador. Sus pines, pues son estos que tenemos aquí. Si tú puedes observar la parte metálica que te mencioné, es la tierra. El serial data output, la salida de datos hacia el micro, serial data input, los pulsos que le manda al micro, y por ejemplo tenemos acá serial clock, la frecuencia o la velocidad de trabajo, los bits de trabajo, ¿sí? Y tenemos también aquí las terminales del enable, un habilitador, ¿sí? De los que yo estuve mencionando que no nada más requiere tierras y corrientes, y también recuerda, la terminal 1 va a ser tierra, la terminal número 10 va a ser tierra, la terminal número 11 tierra, la terminal número 20 tierra. Nada más hay un driver en alguna marca que he encontrado de Nissan que la terminal número 20 no va a tierra, pero ese no está dentro de los reemplazos que yo te menciono. Los reemplazos que te voy a indicar hoy, todos coinciden con la misma información. Disculpen la demora, estamos haciendo unas conexiones que tenemos un poco inestable la alimentación aquí, pero lo que les estaba mencionando, este es el driver que es de 7 amperes, que es el famoso puente H para motores de corriente directa, y que él puede alimentarse con un voltaje desde 5 voltios hasta 28 voltios, ¿sí? Y si tenemos menos de 5 voltios, no trabaja. Si tenemos más de 28 voltios, se desconecta por un sensor térmico, un bloque interno que trae por dentro, y lo desactiva si pasamos los 28 voltios, pero porque hay una sobrecorriente y una sobretemperatura, y al haber una sobretemperatura detecta y se desconecta térmicamente. Tenemos aquí dentro de sus terminales el serial data input, los pulsos que le manda el microprocesador, y cuando él le responde serial data output, y la frecuencia o la señal de trabajo o la razón de baudios, perdón, que son los bits por segundo a los que van a trabajar. Y como les había mencionado, la terminal número 1 es tierra, la terminal número 10 es tierra, la terminal número 11 es tierra, la terminal número 20 es tierra. Y tiene unos habilitadores que tenemos aquí. El enable es uno de los habilitadores que él tiene para poder trabajar. En la siguiente línea o en la siguiente descripción vemos el circuito, miren, aquí está. Aquí podemos ver nosotros cómo este circuito tiene la alimentación de 12 voltios de batería y te pide otro voltaje de 5 voltios para los sistemas internos. Y aquí está el famoso puente H, que en este caso son transistores MOSFET canal N con sus diodos damper y las dos salidas, pero dice, necesito un habilitador y otro para descargar o desconectar el circuito si hay alguna falla. Y el chip CL, que en este caso le llaman CSN, son dos habilitadores, más bien tres, y uno son habilitadores y el otro es para descargar o deshabilitar al circuito.
Estos vienen controlados desde el micro y estas son las dos terminales que van hacia el microprocesador que te indiqué, que el microprocesador le va a mandar frecuencias de trabajo aquí y él ya las va a trabajar. Y si tú puedes ver internamente dice over temperatura, under voltage, voltaje bajo, o sea, la comunicación SPI que tiene, todo lo que te acabo de explicar está internamente. Ahora, cuando trabaja con el microprocesador, el mismo fabricante nos dice cómo va conectado o cómo debería de estar conectado, porque hay dos opciones. Él tiene también una forma de diagnosticar y de mandar la información al microprocesador para el diagnóstico. Aquí está, mira. Aquí tú puedes ver que en la parte de arriba, esta terminal CLK no está conectada con un transistor por dentro. Entonces hay dos formas de poderlo conectar, de acuerdo a lo que nos dice el fabricante. Dos formas de poderlo conectar, ¿sí? Pero eso ya depende de la computadora en la que lo encuentres. No cambia el hecho de que tú lo quites de una y lo pases a otra, va a trabajar de la misma forma, ¿sí? Y aquí está el diagrama que nos da el fabricante de lo que yo te expliqué, que se alimenta del voltaje de batería a través de un switch, perdón, de un relevador. A través de un relevador se alimenta, al activarse, este voltaje de la batería pasa hacia acá y tiene inmediatamente su diodo Zener de 40 voltios. Para los voltajes de pico, cuando se activa el platino, produce unos pulsos hacia arriba y él los elimina para que no dañe al driver. Aparte, su capacitor que se empieza a almacenar con el voltaje de la batería para mantenerlo, y este de desacoplo que es el que manda a tierra el ruido que pueda tener la alimentación. El mismo fabricante nos dice cómo debe de ir conectado. Ahora, fíjate bien, te voy a compartir aquí mismo te voy a compartir esto, mira, fíjate bien. Voy a abrir nuevamente aquí mi carpeta y vamos a esto. Que ahí va, ahí voy. Ok. Como tú puedes ver, aquí tenemos el circuito, ya de la forma en la que lo vas a encontrar aquí en la computadora, pero déjame ver aquí. Eh, Voy a hacer este cambio nuevamente, permíteme tantito. Ahí tú puedes ver que te coloqué una imagen en la parte superior, compañero, de cómo están cerrándose y abriéndose los switches del motor del puente H. Aquí están. Observa cómo están trabajando y haciendo la inversión de giro. Esto es lo que trae por dentro el puente H. Y como puedes ver, la circuitería esta es la que trae esta computadora de Peugeot. Esto es lo que trae esta computadora y este es el driver. Los reemplazos, maestro, que tú puedes tener son este de Motorola, el MC, que viene marcado aquí con su matrícula 33661 y el TLE 7209, cuando él es del fabricante Bosch, una matrícula 30348. Entonces, esos son los reemplazos que tú puedes tener en el control de cuerpo de aceleración. Realmente no es tan complicado repararlo. Estos capacitorcitos que vemos aquí están en la misma placa, que son capacitores de desacoplo que van a las terminales de la computadora y que estas van a las terminales del motor de cuerpo de aceleración, que son capacitores de desacoplo para eliminar el ruido que se produce en las escobillas que lleva por dentro el motor del cuerpo de aceleración. Y aquí están las conexiones que tiene hacia el microprocesador, que es el que lo está monitoreando. Este lo está monitoreando para que él le indique qué debe de hacer, en qué posición está, si hay sobrevoltaje, sobrecorriente o sobre temperatura. ¿Ok? Esta es la forma en la que trabajan este tipo de drivers. Ahora, vamos a pasar a una demostración, compañeros, de cómo desoldar este driver. Vamos a pasarlo aquí.
Listo, compañeros. Aquí tenemos ya la computadora y tenemos el driver. Como puedes ver, aquí lo tenemos. Hay ocasiones en las que yo muestro esta base, si pueden ver. Utilizo a veces esta base que me da mucha ventaja para poder realizar los diagramas internos, ya que esta base, una vez que yo presiono, la puedo sujetar y aparte, pues me permite el giro de 360 grados o incluso puedo reposarla aquí o puedo hacer esta parte de acá y la puedo girar en la posición que yo quiera. Pero a veces hay ocasiones en las que no me permite hacer las mediciones o lo que voy a hacer ahorita de desoldar el driver. Entonces les muestro para que ustedes puedan conseguir esta herramienta y la puedas utilizar y te facilite totalmente el trabajo. Se puede retirar sin ningún problema. Entonces, fíjate bien, voy a desoldar este driver para ir terminando la hora que nos permiten de dar clase. Tú puedes ver aquí tengo un cautín Wheeler. Tenemos un cautín Wheeler que lo vamos a colocar en la máxima temperatura y quiero que observes cómo voy a retirar ahorita el driver. Aquí está a la máxima temperatura. Aquí está, miren. Está a la máxima temperatura, a lo máximo que nos da. Este cautín debe de estar así a la máxima temperatura y te voy a mostrar ahora de qué manera yo lo voy a retirar. Mira, fíjate bien. Aquí voy a calentar la parte metálica. La parte metálica, observa que coloqué una madera aquí para no dañar las instalaciones y que no dañes también tu mesa de trabajo. Tienes que colocar una madera. Y yo lo que estoy haciendo es esto. Si tú crees o piensas que no le estás dando mucho calor, la punta del cautín está al máximo, a la máxima temperatura. Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicarle soldadura, mira. Le aplicamos soldadura para que con esta poca de soldadura le generes más calor, pero algo muy importante, antes de retirarlo tú debes de tomarle una captura de pantalla para que no pierdas la posición, o por ejemplo, si aquí va el pin 1, marcas una rayita donde no dañes la placa para saber que ahí va el pin número 1. Y observa cómo lo estoy yo calentando y este driver se va a retirar con el menor esfuerzo. No vamos a tardar mucho tiempo en retirarlo. Nosotros podemos ver ahorita que él se va a retirar de la forma más sencilla y nada más con el puro cautín calentando su disipador de calor. El mismo componente se va a empezar a mover y si es necesario le agrego más soldadura aquí para que transfiera más calor. Observa. Denos un like, compañeros, si les está gustando la capacitación. Aquí estamos. ¿Listo? ¿Ya están viendo? Pues ya no va a desoldar. ¿Sale? Ok. Ahí está, mira, ya se movió, ya se desoldó y ahora quiero que veas, mira. Ahí está. Ya está desoldado. No tuvimos que hacer mucho rollo para poderlo terminar. Si tú consideras también que el componente se puede dañar por exceso de temperatura, en un baldecito coloca thinner estándar y lo colocas adentro, mira. Se escucha inclusive cómo se enfría. Una vez que tú ya lo colocaste de aquí, fíjate bien, lo puedes colocar y el driver ya no está caliente, ya se enfrió, para que no se nos dañe por un exceso de temperatura. El siguiente procedimiento nada más es que nosotros limpiemos bien la superficie con una malla para desoldar y posteriormente volverlo a colocar. La malla para desoldar es muy usual y la vamos a utilizar en este momento. Quiero que lo veas. Vamos a utilizarla, le vamos a quitar este pequeño espacio que ya habíamos utilizado. Y fíjate bien, vamos a calentar con el cautín de esta forma. Y nada más vas a hacer esto, mira. Y listo. Si tú logras ver, como que barremos las terminales para poder soldar el otro componente. Digo, yo lo estoy haciendo de esta forma un poco incómodo para que ustedes lo vean bien de frente, pero yo lo estoy haciendo de una forma totalmente incómoda. Pero es cuestión nada más de que tú te acomodes a lo que vas a hacer y retirar los excesos de soldadura. De esa forma, puedes retirar también este otro componente que tenemos aquí, en la computadora, mira, este componente, de la misma forma en que te mostré, lo puedes retirar. El componente que tenemos aquí de 64 terminales, nada más calientas con el cautín la parte metálica y le agregas un poco de soldadura, te esperas unos 2 minutos, 3, el tiempo que esperamos,
y el calor se transfiere a todas las terminales y lo puedes retirar sin dañar nada. Ya el proceso de limpiar con la malla es donde debes de tener más cuidado para no levantar las pistas, pero es el mismo procedimiento para este y para el driver. En la siguiente sesión te indicaré cómo se desolda este tipo de componente, y este lo vamos a dejar para la cuarta clase, que es la memoria. Vamos a desoldar uno de estos por una técnica que tenemos con una pasta para desoldar, y vamos a desoldar también este driver. Fíjate bien, aprovechando el tiempo que nos queda, vamos a desoldar este driver, que es el control de bobinas, que nos falta ver todavía otra sección, pero quiero que veas este driver, mira, lo voy a desoldar de la misma forma que desoldé el otro componente. Aquí, si yo requiero, le aplico nuevamente soldadura para que caliente más el disipador de calor. Fíjate bien. Y una vez que ya está caliente, tú lo puedes levantar con el mismo cautín, mira. Claro, maestros, esto es experiencia de trabajo, son años de practicar, y ahí está, mira. Y no se dañó nada, mira. ¿Vale? No se dañó nada. El componente también, recuerda, está muy caliente, lo tomas con unas pinzas y lo vas a colocar en thinner. Una vez que ya lo colocas en el thinner, tú ya lo puedes tocar, mira, fíjate bien. Ahí está. Y ya lo hemos recuperado también. ¿Vale? Espero que esta demostración te ayude mucho, compañeros, para las clases. Vamos a la cámara principal para poder terminar la clase. Listo, compañeros. Recuerda que estas clases son gratuitas, son para que tú veas el trabajo que desarrollamos aquí en el Instituto Automotriz JAM. Te invitamos a la apertura del curso de autotrónica el próximo lunes 29 de abril, de 8 de la mañana a 12 del día, donde recuerda que te enseñamos electrónica desde los principios básicos, por fibra óptica, pasando por capacitores, resistencias, bobinas y todo aplicado al área automotriz con fallas, con códigos de falla, de qué manera puedes resolver todas esas dudas que tú tengas, y los principios básicos que te decíamos son universales para todas las áreas. En el curso de memorias te explicamos qué son memorias seriales, paralelas, cuáles son las de seguridad, cuáles son las de I cuadrada C, cuáles son las de dos alambres, de 3 alambres, qué familias existen, por qué están enmascaradas, cómo leerlas, cuando no puedas leer una 95, qué tienes que hacer para poder deshabilitar esa protección, o cuando le quieras agregar esa protección para que no entre nuevamente el sistema IMOV en algunas computadoras. Recuerda que pasamos por los temas de transistores, diodos, electrónica digital, convertidores de analógico a digital, fibra óptica, microprocesadores y toda la tecnología más avanzada. Si te gustan estas clases, mándanos un like para seguir compartiendo contigo, y nos vemos la próxima sesión, el próximo jueves a las 7 de la noche, una clase más gratuita de la computadora de Peyot. Te esperamos en los cursos de electrónica automotriz aquí en el Instituto Automotriz JAM. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.